Dios le bendiga en esta nueva tarde, la verdad, un maravilloso día que el Señor nos ha regalado. Y bueno, continuamos con la charla del sábado pasado, ¿sí? 5 señales de una verdadera conversión. Y vamos a leer en Mateo 7, del 15 al 20, dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo árbol da buen frutos, pero el árbol de malos frutos da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra clave aquí en esta palabra que estuvimos leyendo de Mateo es el fruto. El fruto que damos, el fruto de nuestra vida, es lo visible, lo que nosotros podemos manifestar al mundo, lo que podemos manifestar a los demás. Mire lo que dice en Judas 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí en esta palabra dice que no vamos a caer, ¿sí? Pero en cuanto a la caída, ¿de dónde? A la caída, digamos, de nuestra condición de la gracia. Cuando Dios te salva y punto. Hay mucha controversia en estas palabras: si soy salvo o no soy salvo, si pequé, pierdo la salvación. Miren, esto es sencillo. Lo que Dios da no lo quita, en primer lugar. En segundo lugar, la obra es la del Señor, no la nuestra. En tercer lugar, dice que Él guardará nuestras almas, ¿sí? En cuarto lugar, dice que Él tiene el poder de presentarnos delante del Padre sin mancha. ¿Por qué? Porque de Él emana el perdón. En quinto lugar, ¿sí? A Él se le da toda la gloria en todo esto, porque la obra es de Él. Él murió en la cruz, Él resucitó y Él nos rescató. Y Él es el que perfecciona su obra en nuestra vida, ¿sí? Hasta el día posterior, hasta el día que estemos delante del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a caer en pecado, ¿sí? Pero no vivimos en el pecado. Vamos a caer en pecado, en errores, como lo llames. Eh, pero la gracia hace que vuelva a Jesucristo, ¿sí? La gracia del perdón que emana del Espíritu Santo hace que yo vuelva a Jesucristo. No que me quede viviendo en el pecado, sino que vuelva a Cristo, ¿sí? Esto es un fruto de arrepentimiento, que es el primer fruto, ¿sí? De las 5 señales de una verdadera conversión o una verdadera salvación. Dice: el fruto digno de arrepentimiento. Dice en Mateo 3, del 7 al 8: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sí, también tenemos otra palabra en 2 de Pedro 3:9, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Y quién es el que da arrepentimiento? Dios, el Espíritu Santo, es el que produce un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. El arrepentimiento tiene que ver con un cambio radical. Nosotros podemos arrepentirnos, podemos llorar, podemos patalear, podemos arrojarnos delante del altar, pero si no hay un cambio radical en nuestra vida, es porque no hubo un verdadero arrepentimiento. Fíjese Caín se arrepintió de haber matado a su hermano, pero sin embargo hizo lo que él quiso, ¿sí? Y así muchos. Pedro se arrepintió de haberlo negado a Jesús, ¿sí? Y estuvo en amargura hasta que el Señor le preguntó, lo confrontó y le dijo: Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y hasta 3 veces le preguntó si le amaba realmente. Y Pedro se dio cuenta que realmente el Espíritu Santo ha hecho una obra poderosa en su vida, porque lo ha cambiado. Esto es un fruto que viene del Espíritu Santo, el fruto del arrepentimiento, del verdadero arrepentimiento,
¿sí? No lo podemos generar nosotros. Nosotros generamos un arrepentimiento carnal, un arrepentimiento banal, que no es suficiente para alcanzar la salvación. ¿Sí? Esto es un don de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios, para alcanzar la salvación. Porque el Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en la convención de pecado, ¿sí? Nos muestra lo que está dentro de nuestro corazón, ¿sí? Y eso es lo que produce arrepentimiento. El arrepentimiento es volverse a Dios, ¿sí? Si yo no veo lo que realmente está dentro mío, no puedo arrepentirme absolutamente de nada de lo que no veo. Pero sin embargo el Espíritu Santo nos muestra lo que está dentro para que podamos ir al Padre, a Jesucristo también, para pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Es una obra poderosa del Espíritu Santo. Es la primera señal, el primer fruto es ser digno, un fruto digno de arrepentimiento. Dice también en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Si queremos alcanzar la salvación, primero debe haber un arrepentimiento. ¿Sí? Confieso yo que muchas veces me arrepentí, muchas, pero ninguna fueron fruto del Espíritu Santo, fruto para la salvación. Solamente una, ¿sí? Que fue la que me cambió radicalmente la vida, cuando yo le pedí al Espíritu Santo, al Señor, que me salve, porque me iba al infierno. Cuando te das cuenta que te estás yendo al infierno, rogá, clamá, gritale al Señor que te salve, ¿sí? Y Él va a darte arrepentimiento en tu corazón para que tu vida cambie. Y ese arrepentimiento echa raíces y vive por siempre en tu corazón. Sí, el segundo punto, o la segunda señal de una verdadera salvación, es el fruto de las buenas obras. ¿Sí? Dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Son las que el Señor ha tenido preparadas desde antemano para nosotros. No las que a mí se me ocurren. Está bien hacerlas, ¿sí? Hay que hacerlas, son necesarias. Pero las obras que Dios puso de antemano para que yo hiciese y las hago bien, dando buen fruto a lo que el Señor me pide, eso hace acrecentar mi testimonio de vida y me muestra delante de la sociedad, delante de mi familia, delante de los que me rodean, un cambio radical, ¿sí? El fruto de las buenas obras. Miren lo que dice en Tito 2:7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿sí? Ejemplo de buenas obras, ¿sí? Lo que emana de mi corazón, ¿sí? Es lo que estoy haciendo, las buenas obras de parte del Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es lo que está en mi mente, lo que pienso, ¿sí? Por lo general, si pensamos en pasado o en futuro. Después vamos a hablar más adelante acerca de los pensamientos. Pero lo que te quiero decir, que cuando Dios te planta un pensamiento, una buena obra, y la haces, da fruto de testimonio delante del mundo de que sos un hijo o una hija verdaderamente cambiada desde la raíz de tu vida, dando buenos frutos de testimonio. El tercer punto, el buen fruto de los labios, ¿sí? Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tendemos muchas veces, y más en estos tiempos, no a negar al Señor, sino a no mostrarlo. ¿Sí? Lo que yo no muestro, lo que yo no manifiesto con mi boca, es lo que estoy negando incondicionalmente en mi vida y delante de los demás. ¿Sí? Muchas veces tengo frutos de buenas obras, ¿sí? Soy salvo, pero sin embargo no manifiesto con mis labios lo que he recibido de Dios. Lo que hemos recibido por gracia, de gracia lo tenemos que dar, ¿sí? Cantemos alabanzas así
demos testimonio, hablemos de parte del Señor a otro, evangelicemos, ¿sí? Es la tarea a la cual el Señor nos ha llamado y nos ha dado esta comisión, esta gran comisión de transmitir vida a otro, ¿sí? Así como un padre engendra a un hijo, ¿sí? Nosotros, los hijos de Dios, engendramos más hijos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través del testimonio, a través de la palabra, a través del Evangelio, ¿sí? El fruto de los labios, ¿sí? Dice en Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en mi boca. Aunque estés triste, aunque estés desolado, aunque estés pasando por situaciones muy feas, ¿sí? Cuando hay una alabanza verdadera en tu boca, el enemigo queda confundido. Aún tu mente y tu corazón empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque tus labios están manifestando el poder de Dios en tu vida. No hay un cambio tan radical en la vida de un ser humano que la manifestación de alabanzas en medio de la guerra, ¿sí? El cuarto punto es el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? De manera que si alguien inspecciona nuestras vidas, ¿sí? Van a encontrar el fruto del Espíritu Santo, van a encontrar primeramente amor, porque Dios es amor y Dios gobierna y reina en nuestros corazones y en nuestra vida. En segundo lugar, gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo no es alegría solamente. El gozo es un estado, ¿sí?, de disfrute de la esperanza eterna en Cristo Jesús, ¿sí? El gozo es un estado de disfrute, ¿sí?, de la esperanza eterna en Cristo Jesús. Más allá de las problemáticas, más allá del sufrimiento, más allá de la economía, más allá de todo lo que pasa en el mundo, más allá de mi vida, más allá de la muerte, ¿sí?, mi esperanza está en Cristo y eso me trae gozo. El gozo de la salvación, lo que decía David en los Salmos, no me quites el gozo de la salvación, ¿sí? El poder saber y entender que estoy con Dios y Dios está conmigo. La paz es una manifestación del amor de Dios en mi vida. La paz es una manifestación del poder de Dios en mi vida. Cuando haya paz es porque es de Dios, ¿sí? A veces tenemos que tomar decisiones y estamos con la mente confundida, estamos embotados, desesperados. No tomes ninguna decisión en medio de la desesperación. Espera que haya paz en tu vida para tomar decisiones. Y la paz es parte del fruto del Espíritu Santo en mi vida. Después sigue la paciencia, lo que me falta, ¿sí? Me falta mucha paciencia. No tengo paciencia conmigo mismo, no tengo paciencia con los que me rodean, no tengo paciencia con el mundo, no tengo paciencia con el sistema del mundo, no tengo paciencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que me genera estrés. Vivimos en una sociedad que quiere cambiar mi vida, ¿sí?, mi forma de vivir, mi forma de estar, mi forma de ser, ¿sí? Esta sociedad, este sistema me quita la paciencia. ¿Para qué? Para que vivamos en conflictos unos con otros, ¿sí? Y hay personas que están siendo usadas por Satanás y por el mundo para quitarnos la paciencia, porque el diablo vino a robar, ¿sí?, y nos roba la paciencia en estos días y nos causa estrés, y el estrés es una enfermedad de este tiempo, ¿sí? Cuando no hay paciencia entra el estrés a nuestra vida, ¿sí? La benignidad, ¿sí?, ser benignos, ¿sí?, mostrar la imagen de Cristo en mi vida. Cristo era una persona benigna, era bueno en su imagen, ¿sí? No quiere decir que aparentamos, sino que somos en Él. La benignidad, ¿sí?, es la manifestación del poder de la imagen de Cristo en mi vida. La bondad, ser bondadosos, ¿sí?, ser bondadosos, ser gente buena, manifestar la bondad de Dios, ¿sí? No ser malos, ¿sí? Vieron que hay gente que realmente tiene raíces de amargura, raíces de maldad en su vida y son malos, manifiestan maldad
pero no lo puedo alcanzar, no puedo ser bueno con esa persona. No, tenés que ser bueno a pesar de que sean malos con vos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os persiguen. ¿Estás orando, estás bendiciendo? Por esas palabras, por las escrituras vamos a ser juzgados, ¿sí? No te creas que la iglesia se va a quedar sin juicio. El primer juicio es sobre la iglesia, ¿sí? Seamos buenas personas como Cristo fue bueno. La fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos acrecentar nuestra fe, debemos estudiar las escrituras. Debemos creer en la palabra de Dios. Debemos creer en esta escritura que el Señor nos ha dejado. ¿Sí? Los discípulos del Señor le pidieron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir diariamente a nosotros? Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque en estos tiempos es cuando los corazones se empiezan a enfriar, ¿sí? Los corazones se van a enfriar, aún los corazones de los hijos de Dios van a enfriarse. Y esto tiene que ver con el final de los tiempos, tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Muchos están fríos en sus corazones. Muchos se piensan que porque van al culto, que porque son pastores, que porque son líderes, que porque son estos, son aquellos, ya tienen el cielo ganado. No, no es así, no es por lo que somos, por lo que damos, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Él me dio la fe para salvación. Todo el mundo cree en Jesucristo. Hubo un tiempo en el cual salíamos con mi esposa, Ezequías era bebé, y otro matrimonio más por el barrio, a hacer puerta a puerta, evangelizar puerta a puerta. Y te puedo asegurar que todos creían en Jesús, todos lo conocían a Jesús, pero nadie era salvo. Todos tenían fe en Cristo, pero también tenían fe en el Gauchito Gil, tenían fe en la Virgen María, tenían fe en San Expedito, tenían fe en un montón de cosas. Tenían fe aún en sus negocios, ¿sí? Es la fe natural del hombre, pero esa fe natural no me alcanza para la salvación. Tiene que ser la fe que el Espíritu Santo me dé para salvación, para alcanzar la salvación. ¿Y cómo recibo esa fe? Leyendo, estudiando, escudriñando, meditando las Escrituras, ¿sí? La mansedumbre, ser mansos, ¿sí? Cristo, un ejemplo de la mansedumbre. Fue como una oveja, fue llevado como un cordero al matadero, manso, que se puede domar, que el Espíritu Santo te puede domar, no que otra persona te puede dominar, que es muy distinto. Cuando otra persona te quiere dominar, ¿sí?, va a causar un conflicto de carácter en tu vida, y ahí vas a perder la paciencia y te vas a estresar, ¿sí?, y van a salir palabras de tu boca. ¿Por qué? Porque te quieren atar, te quieren encarcelar, te quieren sujetar. Y eso no es bueno. El ser manso tiene que ver con dejarse manejar por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y dejarme influenciar por su palabra, no por personas que quieran dominarte. No somos esclavos de las personas, no somos esclavos de este mundo, pero sí somos esclavos por la fe en Cristo Jesús. Luego dice templanza. Templanza tiene que ver con la integridad de mi vida, la integridad de mi espíritu, la integridad de mi carácter. Las espadas se templaban en tres elementos. En agua, se templaban por agua, se templaban por aceite o se templaban por sangre. El hierro se forjaba en la fragua, ¿sí? Una vez que tenía la forma de la espada, se sumergía en agua y se conseguía un acero duro. Pero si ese mismo hierro, esa misma espada, se sumergía en aceite, se conseguía un hierro aún más duro. Pero si esa misma espada que estaba forjada en la fragua, en el fuego, pasada por fuego, se sumergía en sangre, el acero quedaba durísimo. Y esa es la mejor espada para luchar. Cuando nuestro carácter, nuestro espíritu, sea forjado en el fuego y luego templado en la sangre de Cristo, nuestro carácter será igual, el mismo carácter que tenía Jesucristo.
¿sí? El carácter de un hijo de Dios, ¿sí? Seamos templados en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro espíritu, por medio de la sangre de Jesucristo. Y dice, contra tales cosas no hay ley, no hay ley. La ley no puede influenciar sobre el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos da, ¿sí? Es la señal que Dios nos da de que somos realmente salvos, ¿sí? Y el quinto y último es el fruto de justicia. Dice en Filipenses 1, del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lleno del fruto de justicia, ¿sí? La justicia es un fruto, ¿sí? Dios no nos ha llamado a ser felices, a ser grandiosos, a ser maravillosos, a ser elocuentes, sino que nos llamó a ser justos, ¿sí? Porque el fruto de la justicia es el que se va a manifestar en el día del Señor, ¿sí? Hemos sido llamados a ser justos, porque Cristo nos ha justificado delante del Padre. Nosotros, siendo injustos, ¿sí? Cristo nos ha hecho justos delante de Dios, ¿sí? Dice, en primer lugar, el verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios, en la ley moral que expresa los 10 mandamientos. Esto quiere decir que él se deleita en la justicia, en hacer lo justo, lo correcto, y evitar lo injusto, lo incorrecto. Obviamente el santo sigue pecando y en algún sentido le gusta. Dice, mire lo que dice en Romanos 7, 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto me habla de la vieja naturaleza que hay en mi vida. Esto me habla del viejo hombre que hay en mi vida. Esto me habla de que somos seres imperfectos y necesitados de Dios día a día. Esto me habla de que yo no puedo juzgar a nadie, ¿sí?, por equivocarse, por caer en pecado o por lo que fuese. Porque yo soy peor que el otro. Debo considerar a mi hermano aún mayor que yo, con amor, con gozo, con esperanza. Pero sin embargo, porque mirándome yo a mí mismo, mirando mis actos, escudriñando mis pensamientos, que nadie los conoce, solamente Dios y yo, cuando escudriño mis pensamientos, mis deseos, ¿sí?, me doy cuenta que ahí pequé también y que la ley es justa en juzgarme y que yo soy una persona injusta, pero a pesar de ello, Cristo me hizo justo delante del Padre, ¿sí? Muchas veces vamos a luchar contra el pecado, vamos a caer en pecado, pero al que tenemos que derrotar es al viejo hombre, ¿sí? No a los que tenemos al lado, ¿sí? Porque en primer lugar ya Cristo nos ha hecho sus hijos, ¿sí?, por medio de la salvación en la cruz del Calvario y por medio de la fe que hemos recibido del Espíritu Santo y por medio de la salvación que hemos recibido del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Caeremos en pecado, pero no vamos a vivir en pecado. Lo que hacemos, lo hacemos en el viejo hombre, ¿sí? Y eso es lo que se manifiesta. Porque, por ejemplo, el viejo hombre me va a proponer a través de una tentación algo que va a ser deliciosa para el viejo hombre, pero detrás de esa tentación hay un espíritu, y detrás de ese espíritu hay 7 espíritus peores que entrarán en mi vida. ¿Y por qué digo esto? Supongamos alguien que tiene el deseo de ver pornografía, le va a causar placer a la vista, al viejo hombre,
¿sí? Pero detrás de esa tentación hay un espíritu de pornografía que va a dominar mi vida, ¿sí? Es el espacio legal que yo le estoy cediendo, pero a la vez detrás de ese espíritu hay 7 espíritus peores: la miseria, la pobreza, el desastre económico en mi hogar, ¿sí? La ruptura matrimonial, ¿sí? El desprecio por mi cónyuge, ¿sí? El maltrato a mis hijos, y el desamor, enfriarme en el corazón y no sentir amor absolutamente por nada. Entonces, este combo de espíritus que van a entrar en mi vida se da a través de una tentación. El primero que tengo que vencer es al viejo hombre, porque muchas veces oramos contra Satanás y le echamos la culpa a Satanás, pero el que le da lugar es el viejo hombre, ¿sí? Yo tengo el poder de decidir decir sí o no a esto o a aquello, ¿sí? Entonces, sabemos que fuimos hechos nueva criatura. Caminemos en la ley moral de Dios, sabiendo que Dios nos ha cambiado y nos ha hecho una nueva criatura. Así que terminamos este tema por hoy, ¿sí? Y quiero hacerles una propuesta, ¿sí? Porque en mi mente, bueno, tenía la intención de hablarles acerca del cuerpo, alma y espíritu. Dentro del alma tenemos la mente, los pensamientos, emociones y un montón de cosas más, pero quería saber a ver qué temas ustedes querían que tratemos, ¿sí? Para el sábado que viene. Así que me pueden mandar un mensajito por privado o al grupo de WhatsApp, o si nos estás viendo por YouTube, a mandar un WhatsApp al 11 30 080048, o escribinos en el canal de YouTube y vamos a empezar a tratar los temas que a vos te interesan saber, ¿sí? Y que necesitas saber para poder resolver tal vez algún área en tu vida. Así que te bendigo, te espero el sábado que viene y estamos comunicados, ¿sí? A través de la palabra del Señor y descubriendo los misterios de la salvación de Cristo Jesús en nuestra vida. Yahvé te bendiga en esta tarde tan preciosa que el Señor nos ha regalado.